Lucía Rojas madrugaba cada día antes del amanecer. El tren de Avellaneda hacia el norte de Buenos Aires era su rutina desde hacía años. Entre los pasajeros dormidos, ella repasaba mentalmente las tareas del día y se aferraba al termo de mate como a un ancla. Aquella mañana, sin embargo, algo se sentía distinto. El cielo estaba despejado y la ciudad parecía más callada, como si esperara algo. Lucía tenía un nuevo trabajo, empleada doméstica en la Casa Ferraro, una familia de mucho dinero en San Isidro. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Cuando el taxi la dejó frente al portón, se quedó unos segundos mirando la mansión blanca que relucía bajo el sol. Los muros parecían de mármol, las ventanas espejadas, y una fuente en forma de media luna lanzaba chorros de agua tan perfectos que daban miedo de romperlos. Respiró hondo, se acomodó el delantal azul royal y tocó el timbre. ¿Sí?, contestó una voz de mujer por el intercomunicador. «Buen día, soy Lucía Rojas, la nueva». «Adelante», respondió, seca. La reja se abrió con un zumbido metálico. Lucía avanzó por un sendero de piedras claras. Cada paso hacía crujir el silencio del jardín. En la puerta principal la esperaba Isabela Cortés, la señora de la casa. Tenía unos 35 años, alta, morena, elegante, con un vestido rojo ajustado y sandalias de taco fino que no parecían hechos para caminar sobre pasto. Su perfume caro flotaba como una advertencia. «Llegas puntual», dijo sin sonreír. «Acá no se aceptan retrasos ni excusas. Yo marco las reglas, vos las cumplís». Lucía asintió. «Sí, señora». El recorrido por la casa fue rápido y tenso. Living doble altura, cocina con isla de granito, pasillos que olían a cera importada. Isabela caminaba delante, hablando sin mirar atrás. «Las habitaciones están arriba, pero vos no subís sin mi permiso. Especialmente no entres al cuarto de Valentina. La nena está delicada, en silla de ruedas, necesita cuidados especiales, y yo me ocupo. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Lucía, aunque la rigidez de aquella mujer le apretó el estómago. Empezó a trabajar enseguida. Sacó trapos, balde, detergente. El brillo del mármol la hipnotizaba. Le gustaba dejar todo impecable, porque el orden era su manera de mantenerse en pie. El sol del mediodía inundaba los ventanales que daban a la pileta, y el agua azul reverberaba como un espejo vivo. Fue entonces cuando la vio. A través del vidrio, una niña de unos 8 años avanzaba despacio en su silla de ruedas plateada. Tenía el pelo castaño con ondas suaves y una remera color lavanda. Movía las ruedas con esfuerzo, mordiéndose el labio. Lucía se acercó al ventanal, curiosa y conmovida. La pequeña estiró una mano hacia el agua, rozando la superficie con los dedos, y una sonrisa diminuta le nació en el rostro. Era una imagen frágil y hermosa. Entonces la calma se rompió. «¡Valentina!». La voz de Isabela atravesó el jardín como un rayo. Lucía dio un paso atrás. La madrastra apareció detrás de la niña, los tacos golpeando el piso del deck. «¿Qué haces acá sola? ¿Querés caerte? ¿Querés matarte?» «Solo quería mirar el agua», susurró la nena. «No se discute», gruñó Isabela, empujando la silla con brusquedad hacia la casa. Antes de desaparecer, la mujer clavó los ojos en el ventanal, justo donde estaba Lucía. Esa mirada heló la sangre, una advertencia muda. Lucía bajó la vista fingiendo limpiar una mancha invisible. Durante el resto de la mañana, el silencio fue absoluto. Solo el sonido del trapo y el tic-tac del reloj de pared acompañaban sus pensamientos. No podía sacarse de la cabeza aquella escena. La niña sola junto a la pileta, la sonrisa rota por el grito, la forma en que Isabela la había tratado como si fuera un estorbo. Al mediodía, mientras preparaba la mesa, el padre de la niña apareció por primera vez. Alejandro Ferraro,
un hombre alto, de traje gris claro y mirada amable, aunque ausente. La saludó rápido, con ese tono educado de quien agradece un servicio y ya está pensando en otra cosa. «Gracias, Lucía», dijo revisando su celular. «Mi esposa te explicará el resto de las tareas». Y desapareció escaleras arriba. Lucía pensó que en esa casa todo se movía como un reloj caro, preciso pero sin alma. A las 3 de la tarde, mientras lavaba los platos, escuchó un leve roce detrás de la puerta corrediza. Giró y vio a Valentina detenida en el umbral. «Hola», dijo la nena con una voz finita que rompía el silencio. «¿Sos la nueva?» Lucía sonrió. «Sí, soy Lucía. ¿Querés pasar?» Valentina asintió y empujó despacio su silla para entrar. El sonido de las ruedas sobre el piso pulido era casi un suspiro. «¿Querés un vaso de agua?» «Sí, gracias», contestó. Mientras bebía, sus ojos grandes recorrían la cocina como si fuera un lugar prohibido. «Mi mamá no me deja venir acá», dijo. «Dice que el vapor me hace mal». Lucía se inclinó un poco. «Entonces que quede entre nosotras. No le diremos nada, ¿sí?» Valentina la miró con una chispa de complicidad. «¿Sabes guardar secretos?» «Depende del secreto», respondió Lucía sonriendo. La nena dejó el vaso y apoyó las manos en su falda. «Hoy, cuando estaba en la pileta, sentí las piernas». Lucía se quedó helada. «¿Cómo?» «Sentí un cosquilleo. Acá», dijo tocándose el muslo. «Pero no se lo digas a Isabela. Si ella se entera se va a enojar mucho». El silencio se volvió denso. Afuera los pájaros se habían callado. En ese momento los pasos de tacos resonaron por el pasillo. «Valentina, ¿dónde estás?», gritó Isabela. Lucía reaccionó rápido. «Volvé a tu cuarto, yo me encargo», susurró, empujando suavemente la silla hacia la salida lateral. La niña obedeció sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró, Lucía apoyó las manos sobre la mesada. El corazón le golpeaba en el pecho. Algo estaba muy mal en esa casa. Nadie debería tenerle miedo a una madre, pensó, y mucho menos una niña enferma. Al mirar hacia el jardín, la superficie del agua brillaba tanto que dolía a los ojos. Por un instante creyó ver allí reflejada la figura de la nena sonriendo, libre, de pie. Sacudió la cabeza. Debía de ser el sol. Pero esa imagen la acompañó el resto del día. Cuando Alejandro regresó al anochecer, Isabela lo recibió con abrazos fingidos y risas forzadas. Desde la cocina, Lucía escuchó retazos de conversación. «La nena está peor. La fisioterapia no sirve. Quizás debamos cambiar de médico». Cada palabra era una piedra en el pecho. Esa noche, mientras guardaba los trapos y apagaba las luces, Lucía se prometió algo en silencio. Iba a descubrir qué pasaba realmente con Valentina, aunque le costara el trabajo. No sabía que aquella decisión iba a cambiar la vida de todos en esa casa. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la mansión Ferraro y bañaba el piso de mármol con destellos dorados. Lucía ya llevaba 3 horas trabajando cuando el reloj marcó las 8:30. En esa casa, los horarios no se discutían. Cada movimiento debía estar calculado, cada ruido medido. La bandeja del desayuno brillaba impecable. Jugo de naranja recién exprimido, café humeante, medialunas tibias y un pequeño florero con jazmines. Todo debía parecer perfecto, aunque adentro el aire pesaba. Desde el piso superior se oyeron los tacones de Isabela Cortés, que bajaban las escaleras con la precisión de un metrónomo. Su presencia llenaba el espacio antes que su voz. «Lucía», dijo sin mirarla, «el jugo está un poco espeso. A mi esposo no le gusta así. Tenés que colarlo 2 veces». «Sí, señora», contestó Lucía, conteniendo un suspiro. «Y no olvides limpiar el borde del espejo del baño. Quedaron marcas». Era la 5ª corrección del día. Lucía bajó la mirada y asintió. No valía la pena discutir.
Isabela se movía por la casa con ese aire de realeza arrogante que convertía cada orden en un desafío. Pero Lucía no pensaba en ella, pensaba en Valentina, la niña de ojos verdes y sonrisa frágil. Desde el incidente en la pileta, no había podido dejar de pensar en lo que vio. Ese pequeño movimiento de las piernas, ese temblor que parecía esperanza. Y sobre todo, la mirada de miedo en la niña cuando la madrastra la retó. Algo en el instinto de Lucía le decía que había algo oscuro detrás de esa fachada perfecta. A media mañana, cuando el chofer se fue al supermercado y Alejandro, el padre, había salido hacia la empresa, Isabela subió al dormitorio a descansar. La casa quedó en silencio. Lucía se quedó quieta, con el trapo húmedo en la mano, escuchando cómo se cerraba la puerta del cuarto principal. Era su oportunidad. Caminó por el pasillo del primer piso, despacio, descalza para no hacer ruido. Las paredes estaban cubiertas de cuadros familiares. En todos ellos, Isabela aparecía al frente, sonriente, con la mano en el hombro de Valentina o directamente tapando parte de su figura. En ninguna foto la niña miraba a cámara, siempre parecía mirando a otro lado. Frente a una puerta blanca con un cartel colorido que decía Valentina, Lucía se detuvo. Dudó unos segundos, pero la curiosidad y el corazón pudieron más. Giró el picaporte y entró. El cuarto olía a lavanda y desinfectante. Había una cama de hierro blanco, una repisa con muñecas y un escritorio ordenado con lápices, dibujos y un cuaderno cerrado con candado. En un rincón, la silla de ruedas relucía como nueva. Lucía avanzó despacio. Pasó la mano por la colcha y se fijó en los dibujos. Todos mostraban casas, flores y siempre una figura parada junto a una silla vacía. Un ruido detrás la sobresaltó. «¿Qué haces acá?», preguntó una voz bajita. Era Valentina, sentada en la silla, observándola desde la puerta. Llevaba un vestido celeste y un suéter blanco demasiado grande. «Perdóname», dijo Lucía con una sonrisa nerviosa. «Vine a traer tus muñecas que quedaron en la cocina». La niña la observó unos segundos antes de relajarse. «No pasa nada», dijo. «Me alegra que vinieras. Acá no entra nadie». Lucía se acercó con cuidado. «¿Cómo estás, chiquita?» «Bien, creo». Valentina jugó con un mechón de su pelo. «Hoy me dolieron menos las piernas. ¿Y tu papá sabe eso?», preguntó Lucía. Valentina negó con la cabeza. «No. Isabela dice que no hay que decirle, que si se entera se va a poner triste y puede volver a irse». Lucía frunció el ceño. «¿Volver a irse?» «Sí. Dice que cuando papá se enoja, desaparece, que no soporta los problemas». Lucía entendió. La madrastra le metía miedo a la niña, manipulándola para que callara. «Escúchame, mi amor», dijo en voz baja. «Si tus piernas están mejor, eso es algo bueno, hay que contarlo». «No, por favor», susurró Valentina. «Si ella se entera, me castiga». En ese momento se oyó el chasquido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió bruscamente. Isabela estaba allí, los ojos llenos de furia. «¿Qué hacen acá?». Lucía se adelantó enseguida. «Solo traje sus cosas, señora». «No era necesario», replicó Isabela con una sonrisa helada. «Valentina necesita descanso, no compañía». Lucía bajó la cabeza y se dispuso a salir, pero al pasar junto a la mujer sintió que le rozaba el brazo con fuerza, como una advertencia. «La próxima vez que entres sin permiso, vas a lamentarlo», susurró Isabela. Lucía no contestó. Bajó las escaleras con el corazón latiéndole en los oídos. Algo en esa casa apestaba a mentira. Por la tarde, Alejandro Ferraro regresó de la oficina. Era un hombre alto, de traje gris y mirada cansada. Saludó a Isabela con un beso rápido. Lucía, desde la cocina, los observó. «¿Cómo está Valentina hoy?», preguntó él mientras servía vino. «Peor», mintió Isabela sin pestañear. «No quiso comer, está muy desanimada».
Lucía apretó el trapo en la mano. Había visto a la niña merendar galletitas y reírse mientras dibujaba. ¿Y el médico?, preguntó Alejandro. Vendrá la próxima semana. No vale la pena forzarla. Lucía tragó saliva. La mentira se instalaba como una mancha que nadie quería limpiar. Cuando Isabela subió al dormitorio, Alejandro se quedó en el jardín hablando por teléfono. Lucía salió a regar las plantas, aprovechando para acercarse un poco. «Disculpe, señor», dijo con respeto. «Si quiere, puedo preparar un jugo especial para Valentina. Así come algo». El hombre levantó la vista y sonrió con amabilidad. «Gracias, Lucía, sos muy atenta, pero Isabela tiene todo bajo control. No te preocupes». La frase la atravesó como una aguja. Tiene todo bajo control. Justamente ese era el problema. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuchó un ruido leve, un chirrido metálico. Se asomó por la ventana que daba al jardín y vio a Valentina. La niña estaba sola, moviendo lentamente su silla por el camino de piedra que conducía a la pileta. La luna iluminaba el agua y la piel de la nena brillaba con un tono plateado. Lucía corrió hacia afuera. «Valentina, ¿qué haces acá, corazón?» «No podía dormir», respondió ella. «El agua me calma». «Si Isabela te ve...» «Está hablando por teléfono en su cuarto. No se va a enterar». Lucía miró alrededor. Todo estaba en silencio. «¿Querés que te acerque un poco más?» «Sí, pero despacito», pidió Valentina con una sonrisa tímida. Lucía empujó la silla suavemente hasta el borde. El reflejo de la luna se movía sobre el agua. «¿Sentís algo en las piernas?», preguntó. «Un hormigueo, como si el agua me llamara», susurró la niña. Lucía se quedó inmóvil. Ese momento parecía un milagro. Pero la calma se quebró con un grito desde una ventana del piso alto. «Valentina, Lucía, ¿qué hacen ahí?», rugió la voz de Isabela. Lucía dio un paso atrás. «Solo tomamos aire, señora», respondió con serenidad. «A las 10 de la noche nadie toma aire. Entren ya». Valentina bajó la cabeza. Lucía empujó la silla hacia la casa. Cuando entraron, Isabela las esperaba con los brazos cruzados. «Lucía, mañana quiero hablar con vos temprano». «Sí, señora». El tono de la mujer era tan helado que a Lucía se le heló el alma. Esa noche, en su cuarto pequeño del fondo, Lucía no pudo dormir. El tic-tac del reloj era el único sonido. Pensaba en Valentina, en su miedo, en las piernas que querían moverse. Sacó una estampita del cajón y la apretó entre los dedos. «No puedo quedarme callada», murmuró. «No si esa chica puede volver a caminar». Al amanecer, tomó una decisión. Si Isabela no permitía médicos, ella encontraría otra forma de ayudar. Esperó a que la señora saliera. Todos los miércoles iba al spa y subió al cuarto de Valentina. «¿Querés hacer una prueba?», le dijo a la niña. «¿Una prueba?». «Sí, quiero ver cuánto podés mover las piernas». Valentina dudó. «Si Isabela se entera...». «No se va a enterar, te lo prometo». Lucía le ayudó a apoyar los pies sobre el piso. El contacto con el mármol fue breve, pero suficiente. Los dedos se movieron. «Eso es, despacito», susurró Lucía. La niña sonrió. «Puedo, Lucía, puedo sentirlas». El corazón de la empleada se llenó de esperanza. Pero entonces un portazo retumbó en la planta baja. Isabela había regresado antes. Antes de continuar, contanos en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que alguien es capaz de lastimar a una niña solo por egoísmo? El sonido del portazo hizo temblar las paredes. Lucía sintió que el corazón se le subía a la garganta. En el cuarto, Valentina quedó paralizada, con los pies apenas apoyados en el suelo, todavía temblando por el esfuerzo. «¡Rápido!», susurró Lucía. «Sentate otra vez, rápido». Empujó la silla justo cuando la voz de Isabela Cortés retumbó por el pasillo. «Lucía, ¿dónde estás?». Lucía se giró hacia la niña. «No digas nada, ¿sí?».
Fingí que estás pintando. Valentina asintió con miedo. La puerta se abrió de golpe. Isabela apareció en el umbral con el rostro enrojecido y el celular en la mano. ¿Qué hacen acá?, preguntó con una sonrisa forzada. Lucía respiró profundo. Solo la ayudaba a ordenar sus cosas, señora. Usted me había pedido que mantuviera el cuarto limpio. Yo no te pedí que invadieras la privacidad de mi hija, replicó la mujer caminando hacia ellas. Solo intentaba ayudarla. Ayudarla, repitió Isabela con una risa seca. No te contraté para pensar, te contraté para limpiar. El silencio fue denso. Isabela se inclinó hacia la niña y le acarició el cabello con una dulzura que parecía falsa. ¿Te molestó, amor? ¿Esta mujer te estaba obligando a algo? No, mamá, susurró Valentina. ¿Segura?, insistió, mirándola con esos ojos que no pedían respuestas, exigían sumisión. Valentina bajó la cabeza. Lucía contuvo la respiración. Bueno, suficiente, dijo Isabela finalmente. Anda a limpiar el baño del alasur, y no quiero volver a verte acá. Lucía obedeció sin discutir. Pero mientras bajaba las escaleras, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Ya no era solo injusticia, era crueldad. Una crueldad elegante, fría, disfrazada de amor. Esa tarde, la casa olía a perfume caro y a mentira. Alejandro Ferraro llegó temprano, algo poco habitual. Isabela bajó radiante, como si nada hubiera pasado. «Amor, sorpresa, te hice tu plato favorito», dijo ella. «¿Cómo está Valentina?», preguntó él, colgando el saco. «Tranquila mejor», mintió sin dudar. No se levantó ni una vez. Lucía, desde la cocina, casi deja caer un vaso. Más tarde, mientras servía la cena, escuchó a Alejandro comentar algo que le heló la sangre. «Estuve pensando en traer un fisioterapeuta nuevo. Quiero probar otra opinión». Isabela sonrió, pero sus ojos se oscurecieron. «No creo que sea buena idea. Cambiar de médico ahora podría confundirla. Ya está acostumbrada a la rutina». «Pero si no hay mejoras», dijo él dudando. «Hay que tener paciencia, amor», interrumpió ella, acariciándole la mano. «Lo importante es que esté tranquila». Lucía observaba en silencio. Todo era un teatro perfectamente ensayado. Pero el padre, aunque amable, parecía un espectador dormido. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Lucía se quedó en la cocina lavando los últimos platos. Afuera, la luna llena iluminaba el jardín. Abrió su bolso, sacó su celular viejo, de esos que apenas grababan audio, y lo dejó sobre la mesa. Lo miró largo rato. Sabía que si quería hacer algo por Valentina, necesitaba pruebas. Nadie creería solo sus palabras. Encendió la grabadora de voz y murmuró: «Casa Ferraro, jueves 9:30 de la noche. La niña Valentina Ferraro muestra signos de movilidad en las piernas. Su madrastra, Isabela Cortés, lo oculta deliberadamente de su padre». Guardó el teléfono entre las toallas limpias. No era una profesional, ni una heroína, pero era madre, y eso bastaba. A la mañana siguiente, Isabela salió temprano. Tenía reunión con amigas, aunque en realidad era una sesión de estética. Lucía aprovechó para acercarse otra vez a Valentina. La niña estaba sentada junto a la ventana, mirando los árboles del jardín. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, pero Isabela me dijo que hoy no puedo salir de la habitación». «No te preocupes», dijo Lucía sonriendo. «Vamos a quedarnos acá, pero vamos a hacer algo especial». Sacó de su bolsillo un pequeño espejo redondo. «Quiero que mires tus piernas y pienses que podés moverlas. No tengas miedo. Solo pensá en eso». Valentina obedeció. Cerró los ojos, concentrada. Unos segundos después, los dedos de sus pies se movieron. Poquito, apenas, pero se movieron. «¡Lo hiciste!», dijo Lucía emocionada. «¿En serio?» «Sí, mi vida. En serio». La niña sonrió por primera vez en mucho tiempo.
No se lo digas a ella, susurró. Si se entera, va a enojarse. No le diremos nada, prometió Lucía, pero cuando tu papá vuelva, vamos a contarle juntos. En ese instante se escuchó el sonido del motor del auto entrando por la reja. Lucía se asomó por la ventana y vio a Isabela bajando antes de tiempo. Se le heló la sangre. «¡Rápido, sentate bien!». La niña obedeció. Lucía escondió el espejo y tomó un plumero fingiendo limpiar. La puerta se abrió de golpe. «¿Qué están haciendo?», preguntó la mujer. «Nada, señora, solo ventilábamos la habitación. No te pedí que lo hicieras y no te pagan por charlar». «Lo siento». Isabela la observó unos segundos, desconfiando. «Tené cuidado, Lucía. En esta casa la gente que se pasa de lista no dura mucho». Lucía bajó la vista, pero mientras Isabela salía, deslizó una mano en el bolsillo y encendió discretamente la grabadora de voz del celular. Durante los días siguientes, Lucía siguió grabando en secreto. Conversaciones, gritos, discusiones, todo. A veces eran pequeños fragmentos, pero cada uno revelaba la verdadera naturaleza de Isabela. «No vas a caminar más, ¿entendés?», decía la voz de la madrastra en una de las grabaciones. «Si tu papá cree que mejorás, me va a sacar de esta casa. Y yo no pienso volver a vivir pobre». Cada palabra era una daga. Lucía guardaba los archivos en una carpeta con el nombre de recetas. Nadie sospecharía. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, escuchó un sonido diferente. La voz de Alejandro, más baja, más vulnerable. «¿Por qué Valentina siempre está dormida cuando llego?». Y la respuesta de Isabela, tan dulce como el veneno. «Porque la medicación la ayuda a descansar. No querés que sufra, ¿verdad?». Lucía apretó el puño. La mujer estaba sedando a la niña. Era demasiado. Al día siguiente, Lucía tomó una decisión. Hablaría con el padre. Esperó a que Isabela saliera. Cuando escuchó el motor del auto alejarse, se dirigió al despacho de Alejandro. «¿Puedo hablar con usted un momento, señor?», preguntó, asomándose. «Claro, Lucía, ¿pasa algo?». Ella dudó. Tenía miedo, pero pensó en la niña. «Es sobre Valentina. Creo que hay algo que debería saber». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Lucía abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Isabela había vuelto. «¿Qué ocurre?», preguntó la mujer entrando. «Nada importante», dijo Alejandro confundido. «Lucía quería consultarme sobre el horario de limpieza». Isabela sonrió. «Perfecto. Entonces que se apure, porque el piso del hall sigue con marcas». Lucía bajó la cabeza y se retiró, pero mientras lo hacía, deslizó un pequeño papel sobre el escritorio del hombre. Tenía escrita una sola frase: «Escuche el archivo receta 3 en mi celular. Es por su hija». Esa noche, Alejandro lo hizo. Encendió el celular viejo que Lucía había dejado en la cocina. Buscó la carpeta Recetas. Reprodujo el audio. La voz de Isabela llenó la habitación. «Si tu papá sospecha algo, te encierro. ¿Entendiste? Vos no vas a caminar nunca más mientras yo esté acá». El hombre se quedó helado. Por un instante creyó que era un mal sueño, pero el tono, la voz, todo era inconfundible. La puerta del despacho se abrió lentamente. Era Lucía, con lágrimas en los ojos. «Lo siento, señor», dijo. No podía seguir callada. Alejandro la miró en silencio. Su rostro cambió, como si algo dentro se hubiera roto. «Gracias», susurró finalmente. «Gracias por proteger a mi hija». Pero antes de que pudieran decir algo más, un sonido seco retumbó en la casa. El golpe de un vaso contra el suelo. Ambos giraron hacia la puerta del comedor. Isabela estaba allí, con los ojos desorbitados, el teléfono en la mano, y una expresión que mezclaba miedo y furia. «Así que eras vos», dijo despacio. La sirvienta entrometida. «Antes de seguir, contanos en los comentarios,
¿Qué crees que hará Isabela ahora que sabe la verdad? El vaso estalló contra el piso como un disparo. Los pedacitos de vidrio se desparramaron por el mármol y el eco golpeó los techos altos del comedor. Isabela estaba parada en el umbral, pálida, los ojos encendidos, con el celular en una mano y el mentón en alto como una reina acorralada. Alejandro Ferraro se había quedado clavado junto al escritorio, el celular viejo de Lucía todavía abierto en la pantalla de recetas. El audio que acababa de escuchar, esa voz que conocía demasiado, le vibraba en los huesos. «Vos no vas a caminar nunca más mientras yo esté acá». Lucía no se movió. Sentía el corazón arder, pero no dio un paso atrás. «¿Así que eras vos?» Isabela habló despacio, como afinando un cuchillo. La sirvienta entrometida. «Yo fui», dijo Lucía firme. «Porque alguien tenía que escuchar a Valentina». «¿Escuchar qué?» Isabela soltó una risa breve, metálica. «¿Imaginaciones? Una niña sugestionable y una empleada que la llena de ideas. Eso es lo que escucharon». Alejandro se pasó una mano por la cara. Tenía la expresión de un hombre que está viendo derrumbarse una casa perfecta desde adentro. «Isabela», dijo apenas, «esa grabación es tu voz». «¿Y desde cuándo te guías por grabaciones truchas, Alejandro?», arremetió ella. «¿No ves que esto es un plan? Esta mujer quiere echarme, quiere sembrar dudas, quiere manejar la casa». Lucía apretó los puños. «Lo único que quiero es que Valentina vuelva a caminar. Lo único. Valentina no va a volver a caminar», escupió Isabela, perdiendo por un segundo el control, y menos con vos metiéndole cosas en la cabeza. El silencio fue denso. Alejandro la miró, herido. «¿Por qué dirías algo así?» Isabela se recompuso en un segundo. Enderezó los hombros, respiró hondo y afiló la sonrisa. «Porque no quiero que sufra, Alejandro. Vos no sabés lo que es ver a una nena frustrada día tras día, con falsas esperanzas. Yo la cuido. Yo sostengo esta casa cuando vos te vas». Lucía dio un paso al frente. «Si tanto la cuidás, deja que la vea un fisioterapeuta esta noche. 15 minutos. Si no hay reacción, me voy. No vuelvo mañana. No acepto apuestas de empleadas», se burló Isabela. «Y no vas a decidir nada en mi casa». «Es mi casa», dijo Alejandro con una calma que asustó a ambas. «Y es mi hija». Isabela parpadeó. «Tu hija está dormida. Es tarde». «Entonces la vamos a despertar», respondió él. «Si algo de lo que dice Lucía es cierto, yo lo voy a ver con mis propios ojos». La tensión se estiró como un hilo. Por un instante nadie respiró. Isabela quiso interponerse, pero Alejandro ya caminaba hacia la escalera. Lucía lo siguió, con las manos temblando y una plegaria muda en la boca. El pasillo de arriba estaba en penumbras. La puerta con el cartel colorido de Valentina respiraba un silencio frágil. Alejandro dudó un segundo antes de apoyar la mano en el picaporte. Entró. Valentina dormía de costado, abrazada a su muñeca de trapo. La lámpara de sal sobre la mesa de luz pintaba la habitación con un brillo cálido. Alejandro se agachó a su altura, le acarició el pelo con una ternura antigua. «Hija», susurró, «mi amor, despértate, por favor». La nena abrió los ojos despacito. Cuando vio a su papá, sonrió. Cuando vio detrás de él a Lucía y a Isabela, se puso seria. «¿Pasó algo?» «Nada malo, mi vida», dijo Lucía suave. «Solo vamos a probar algo, ¿sí? Un minutito». Isabela cruzó los brazos. «Esto es una locura». «Shh», pidió Alejandro, sin mirarla. Lucía acercó la silla de ruedas, levantó a Valentina con cuidado, con la práctica dulce de quien ha sostenido cientos de vidas, y la sentó. «Vamos a hacer exactamente lo que hicimos antes. ¿Te acordás?», le dijo a la niña. «Sin miedo, solo respirás y pensás que podés». Valentina inspiró hondo. Lucía deslizó los pies de la nena hasta que tocaron el piso. El mármol estaba tibio. «Mírame a mí», le pidió. «No mires a nadie más». A lo lejos, una sirena recortó la noche porteña.
Adentro el mundo se achicó al ancho de ese cuarto. Alejandro cerró los puños sin darse cuenta. Isabela contenía una mueca. Los dedos de Valentina temblaron primero, como quien tantea el borde del agua con la punta. Un cosquilleo le subió por el empeine, la pantorrilla, hasta la rodilla. La nena apretó los labios. «Siento», susurró. Lucía asintió con los ojos brillosos. «Eso, no lo sueltes». El pie derecho hizo un movimiento breve, claro como una señal. Después, el izquierdo lo siguió. La rodilla respondió. Fue pequeño, fue inmenso. Alejandro llevó ambas manos a la boca, los ojos abiertos como si el mundo acabara de torcerse. Isabela dio un paso adelante. «¡Basta!», gritó. «Esto es peligroso, la vas a lastimar». Valentina la miró. El miedo le nubló por un momento la cara. El movimiento se detuvo. Lucía lo sintió en el cuerpo, como si una cuerda se hubiera aflojado de golpe. Se giró hacia Isabela. «No le hables así», dijo, sin elevar la voz. «Cada palabra tuya pesa una tonelada sobre ella». Alejandro se incorporó de golpe. «¿Por qué me mentiste?», preguntó con la voz rota. «¿Por qué dirías que no hay esperanza si la hay?». Isabela lo sostuvo con la mirada desafiante. «Porque no la hay. Lo que viste es un reflejo, un espasmo. Vas a destruirla si le das falsas expectativas. Y vas a destruirnos a nosotros. ¿Eso querés?». Lucía bajó la vista hacia la niña. «Valentina, ¿querés seguir probando?». «Solo si vos querés». La nena respiró como quien se anima a saltar del borde de una pileta. «Sí», dijo. Isabela dio otro paso, decidida a cortar la escena. Alejandro se la cruzó en el camino. No la tocó, solo la miró. Esa mirada que dice basta sin ruido. «Quédate donde estás». La mujer contuvo la furia. Sonrió, lenta. «Está bien. Sigamos jugando a la kinesiología casera. Cuando la nena se caiga, será tu culpa». Lucía colocó las manos a los costados de la cintura de Valentina, sin sostenerla, solo ofreciendo presencia. «Voy a contar hasta 5. En 4 intentás apoyar. En 5 levantás un poquito. Si no sale, no pasa nada». «Va», susurró Valentina. 1. El cuarto respiró. 2. Un auto frenó en la calle. 3. La lámpara de sal titiló. 4. El pie derecho apoyó. 5. La pierna levantó 1 centímetro, después 2, después 3. El mundo entero se volvió un sonido. El sollozo ahogado de Alejandro. No era fuerte, era hondo. De esos que se dicen con la mano cubriendo la boca para no quebrar del todo. Valentina lo miró con una sonrisa temblorosa, como si pidiera permiso para creer. «Papá». «Te veo, hija», dijo él apenas. «Te veo». Isabela se mordió el labio hasta dejar una marca. La mandíbula le tembló un segundo. Se giró hacia la puerta. «Esto no queda así». La casa quedó distinta cuando salieron del cuarto. Los objetos eran los mismos, los cuadros, las flores, el olor a jazmín, pero algo había cambiado de lugar adentro de cada uno. Lucía llevó a Valentina de vuelta a la cama y esperó a que se durmiera. Alejandro se quedó en el pasillo con la espalda contra la pared, respirando como quien regresa del fondo del río. «Gracias», dijo sin moverse. «Si no fuera por vos, yo...». «No me agradezcas todavía», contestó Lucía. «Esto recién empieza». Bajaron. El mármol devolvía la luna en pedacitos. La noche parecía una sábana estirada sobre los techos de San Isidro. En el comedor, el vidrio roto seguía en el piso como una constelación. Lucía buscó el recogedor. Alejandro fue a la cocina a servirse agua. El chorro cayó contra el vaso con un sonido nuevo, como si hasta el agua hubiera cambiado de densidad. Isabela los esperaba en el living, de pie. Ya no tenía el vestido rojo impecable. Lo llevaba arrugado, como si hubiera peleado con la sombra de sí misma. El maquillaje le corrido le dibujaba otra cara. «Contentos», dijo. La hicieron mover un dedo. «Quieren medallas también».
Queremos un médico, dijo Alejandro. Mañana a primera hora. Uno nuevo. No vas a traer a nadie a esta casa sin mi autorización, objetó ella. Lo voy a traer, repitió él, sin levantar la voz. Isabela respiró hondo, buscando el tono dulce que siempre le funcionó. Ale, lo llamó. Escúchame. Yo te amo. Yo amo a esa nena. Lucía la interrumpió con una suavidad feroz. Amar no es encerrar, no es asustar, no es mentir. La mujer la miró como si hubiera recibido una bofetada. Vos no sabés nada de amar. Alejandro apoyó el vaso en la mesa. Isabela, empezó y tuvo que recomenzar. Si la sedaste, si evitaste tratamientos, si le mentiste a mi hija, no hay vuelta atrás. Isabela no contestó. Caminó hacia la escalera despacio, con los brazos pegados al cuerpo, como una actriz que abandona el escenario sin bajar el telón. No voy a permitir que una empleada me saque de mi casa, dijo sin girarse. No voy a perder todo otra vez. Lucía la siguió con la mirada. Esa última frase le quedó dando vueltas como un trompo. Esa misma noche, cuando todo parecía calmarse, el timbre rompió el silencio. No era la hora de nadie. Alejandro intercambió una mirada con Lucía. Fue hasta el portero eléctrico. ¿Sí? Una voz de mujer, agitada, respondió. Soy Natalia Cortés. Necesito hablar con usted. Es sobre Isabela. Es sobre Valentina. Alejandro apretó el botón que abría la reja. Lucía sintió un escalofrío. El nombre le sonó a eco. Cortés. La visitante entró al living casi sin respirar. Tendría poco más de 30, el pelo oscuro atado apurado, un saco gastado. Llevaba en la mano un pendrive como si fuera un santito. Perdón por la hora, dijo. Yo no podía más. Soy la hermana de Isabela. Ella no sabe que vine. Lucía dio un paso adelante. ¿Qué necesitas decirnos? Natalia apretó el pendiente hasta marcarse los dedos. Que ella no era así. Que después de lo que nos pasó, se volvió otra. Y que... Tragó saliva. Que tengo esto. Levantó el pendrive. Con audios y mensajes. Van a tener que escuchar. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué nos va a mostrar? Natalia lo miró con una mezcla de vergüenza y urgencia. La verdad, señor. La parte que todavía no escucharon. En el piso de arriba, una sombra se movió detrás de la baranda. Isabela estaba parada en el último escalón, silenciosa, con los ojos encendidos como 2 carbones. Había escuchado cada palabra. «Bajá, Isa», dijo su hermana con la voz quebrada. «Ya está». La mujer no se movió. Soltó apenas un susurro que cayó como hielo. «Si tocan eso, se van a arrepentir». Y entonces, como si el destino lo hubiera elegido, se cortó la luz. La casa quedó a oscuras. Antes de seguir, contanos, ¿confiarías en Natalia? ¿Qué crees que esconden esos audios? El corte de luz fue tan brusco que por un segundo todos quedaron suspendidos en la oscuridad, respirando el miedo. El sonido del viento entrando por la ventana rota del comedor fue lo único que se escuchó. Afuera, la luna se reflejaba en la pileta como un espejo quebrado. Lucía apretó el borde de la mesa. Alejandro buscó su celular. La linterna iluminó parcialmente el living. Rostros tensos, sombras cruzadas, ojos que brillaban como cuchillos. Isabela seguía inmóvil en la escalera con la mirada clavada en su hermana. «¿Qué haces acá, Natalia?», preguntó con una voz ronca. «Vine a terminar con esto, Isa», respondió la mujer con las manos temblando. «No podés seguir mintiendo». Alejandro se acercó aún sin entender del todo. «¿Qué está pasando acá? ¿Qué hay en ese pendrive?» Natalia respiró profundo. «Hay cosas que usted debería ver. Audios, mensajes, fotos, todo lo que Isabela hizo después de la muerte de su primer marido». Lucía abrió los ojos sorprendida. «¿Su primer marido?» Isabela bajó lentamente un escalón. «Cuidado con lo que decís», susurró. «No», replicó Natalia firme. «Ya no más. Vos sabés que lo que le pasó a Javier no fue un accidente».
El silencio se volvió espeso. Alejandro miró a su esposa como si de repente no la conociera. ¿Quién es Javier? Isabela lo miró directo a los ojos. Mi pasado, respondió, con una media sonrisa. Nada que te importe. Natalia sacó el pendrive del bolsillo del saco y lo apoyó sobre la mesa. Esto muestra cómo empezó todo y por qué ahora está repitiendo la historia. Lucía sintió un escalofrío. Algo en la manera en que Isabela hablaba de repetir la historia le heló la sangre. Alejandro tomó el pendrive sin decir palabra y lo conectó al televisor del living. La pantalla se encendió con el zumbido del generador. Apareció un video borroso, grabado con un celular viejo. En la imagen se veía a Isabela, más joven, sosteniendo un vaso de vino. Reía. A su lado, un hombre, Javier, discutía con ella, los gestos tensos. «Si haces esto, vas a arruinarlo todo», decía él. Isabela sonreía. «Ya lo arruiné hace años». Después la cámara se movió. Hubo un golpe, un grito. El video se cortó. Alejandro se quedó inmóvil. Natalia se tapó la boca. «Esa noche», dijo, «Javier murió al caer por las escaleras. Dijeron que fue un accidente. Pero en los audios que están ahí, Isa se jacta de haberlo empujado». Lucía se llevó una mano al pecho. «Dios mío». Isabela se rió, pero sin alegría. «¿Y ahora qué? ¿Van a entregarme? ¿A una mujer que lo único que hizo fue sobrevivir? ¿Saben lo que es vivir con miedo a perderlo todo?» Alejandro se acercó un paso. «¿Y por eso drogabas a mi hija? ¿Por eso le mentiste sobre su cuerpo?» Ella levantó la cabeza, desafiante. «Lo hice porque vos nunca estuviste, porque yo sí estaba cada noche, cada llanto, cada ataque de pánico, y porque si esa nena se curaba, vos ibas a dejarme. Lo sé, todos los hombres lo hacen». La confesión salió de su boca como un veneno antiguo. Lucía bajó la mirada, pero no de miedo, sino de compasión. No era amor, Isabela. Era control, y eso también enferma. Isabela la observó con desprecio. «¿Y vos qué sabés? ¿Cuántos hombres te dejaron a vos?» Lucía respiró hondo, sin responder. Alejandro intervino. «Basta, esto se terminó». «¿Se terminó?», repitió ella, riendo suavemente. «No sabes con quién te metés, Ale». Dio un paso atrás y subió un escalón. «Si me dejas, te vas a arrepentir». «Ya me arrepiento», dijo él. Entonces, como si el alma se le quebrara, Isabela corrió escaleras arriba. Natalia gritó su nombre. Alejandro la siguió. Lucía también, impulsada por el instinto. La puerta del cuarto de Valentina estaba abierta. La niña, despierta, observaba todo desde su cama. Isabela había entrado y sostenía el frasco de pastillas en la mano. «No quiero hacerte daño, mi amor», murmuraba. «Solo quiero protegerte de ellos». Alejandro se interpuso. «Déjala. Soltá eso». Isabela lloraba, pero sus lágrimas parecían de rabia. «Si no puedo tenerla, nadie la va a usar para destruirme». Lucía se movió sin pensar. Avanzó y la empujó hacia atrás, haciendo que las pastillas cayeran al suelo. Alejandro aprovechó para arrebatarle el frasco. Isabela tropezó, cayó de rodillas y comenzó a sollozar con un ruido animal, seco. «Yo solo quería una familia», susurró. Natalia se acercó despacio. «Isa, mírame. Ya está. No sigas». «No me mires con lástima», gritó Isabela empujándola. «Vos también me diste la espalda». Lucía ayudó a Valentina a salir de la cama. «Vení conmigo, mi amor. Ya está». La nena temblaba, pero sus piernas intentaron moverse otra vez. Alejandro la tomó en brazos. «Nos vamos», dijo. «Esta casa no es segura». 20 minutos después, la policía estaba en la puerta. La ambulancia con luces azules iluminaba el jardín. Natalia entregó el pendrive y declaró lo que sabía. Lucía, sentada en el porche con Valentina, sostenía su mano. La niña miró hacia el interior de la casa. «¿Va a ir presa?», preguntó en voz baja.
Lucía la miró. Eso lo decidirán los jueces. Pero vos ya estás a salvo. Alejandro se acercó, exhausto con la camisa manchada y los ojos enrojecidos. No sé cómo agradecerte, le dijo a Lucía. Ella negó con la cabeza. No me agradezcas. Agradécele a tu hija. Ella fue la que nunca dejó de creer. Valentina sonrió débilmente. Lucía me dijo que el cuerpo escucha lo que uno piensa. Y yo pensé que podía moverme. Alejandro se arrodilló frente a ella. Y vas a volver a caminar, mi amor. Te lo prometo. La niña apoyó las manos en sus hombros, intentando levantarse. Las piernas respondieron con un leve temblor. Lucía contuvo las lágrimas. Era solo un pequeño gesto, pero era el comienzo. Horas después, cuando todo se calmó, Lucía guardó sus cosas en una bolsa. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro. A casa. Mi trabajo terminó. No, él la detuvo. Si no fuera por vos, nunca habría sabido la verdad. Quédate con nosotros, por favor, al menos hasta que Valentina empiece su tratamiento. Lucía lo miró, dudando. No sé si debo. Yo sí, dijo una voz suave detrás de ellos. Era Valentina. Quiero que te quedes. Lucía sonrió y la abrazó. Entonces me quedo un poquito más. Mientras tanto, en el hospital, Isabela se mantenía en observación. Natalia estaba a su lado, en silencio. ¿Por qué viniste?, preguntó Isabela sin mirarla. Porque todavía sos mi hermana, y porque no quiero que sigas arrastrando el mismo infierno. Isabela soltó una risa cansada. Demasiado tarde para redenciones. Nunca es tarde, dijo Natalia. Solo hay que dejar de mentir. Isabela giró la cabeza hacia la ventana. Afuera, el amanecer de Buenos Aires teñía el cielo de rosa. Una lágrima le cayó por la mejilla, silenciosa. «Decile a Valentina», susurró, «que lo siento». En San Isidro, el sol comenzaba a salir. Lucía preparaba el desayuno mientras Alejandro y Valentina dormían. Abrió la ventana de la cocina. El aire fresco olía a jazmines y a algo nuevo. Libertad. Miró el reflejo del agua en la pileta y recordó la primera vez que vio a la niña allí, atrapada entre el miedo y la esperanza. Ahora, esa misma niña estaba viva, despierta y lista para sanar. Lucía se sonrió. No todos los milagros bajan del cielo. Algunos nacen del coraje silencioso de quien decide no callar. Antes de continuar, contanos. ¿Crees que Isabela merece perdón o justicia? Habían pasado 3 meses desde aquella noche que lo cambió todo. La mansión Ferraro ya no era la misma. Las cortinas blancas ahora dejaban entrar la luz, los pasillos olían a pan recién hecho, y las risas de una niña llenaban cada rincón donde antes reinaba el silencio. Lucía seguía allí, trabajando, pero ya no como una empleada más. Era parte de la familia. Alejandro se lo había dicho el primer día después del caos. Esta casa estuvo viva de nuevo gracias a vos, Lucía. No solo limpiaste el piso, limpiaste las mentiras. Ella lo había tomado con humildad, pero esas palabras le quedaron grabadas en el alma. El nuevo médico, el doctor Emilio Santoro, venía 3 veces por semana. Desde el principio quedó sorprendido por los avances de Valentina Ferraro. Tiene una fuerza impresionante, comentó una tarde mientras ajustaba los aparatos de rehabilitación. Si sigue así, pronto va a dar sus primeros pasos. Lucía miró a la niña desde el otro lado de la habitación. ¿Escuchaste, mi amor? Vas a caminar. Valentina sonrió, con ese brillo que solo tienen los que han sufrido demasiado pronto. Quiero hacerlo cuando papá esté, dijo. Y él va a estar, prometió Lucía. Alejandro trabajaba desde casa ahora. Había vendido parte de la empresa y reducido el ritmo. Aprendía, poco a poco, lo que realmente importaba. A veces se quedaba en la puerta del cuarto de Valentina solo para verla reír. Cada noche, Lucía lo veía mirarla con una mezcla de gratitud y culpa. Ella lo comprendía. Los silencios que deja una mentira se curan con tiempo, no con dinero. Una mañana de otoño,
El aire olía a hojas húmedas y a jazmines del jardín. Lucía preparaba el desayuno cuando Valentina bajó sola la primera mitad de la escalera en su silla eléctrica. «¿Dónde está papá?», preguntó. «En el jardín, arreglando las plantas. Quiero que venga el doctor hoy», dijo con determinación. «Quiero probar algo». Lucía la miró con ternura. «¿Estás segura?» «Sí, ya no tengo miedo». Esa frase resonó fuerte. La niña que antes temía hablar ahora era valiente. Lucía sintió orgullo y también un nudo en el pecho. El coraje de esa criatura le recordaba a su propio hijo, al que había criado sola y que ahora vivía lejos, en Córdoba. Esa tarde, cuando el sol empezaba a dorar las paredes, el doctor Santoro llegó. Alejandro dejó todo y corrió al salón principal. Lucía preparó una alfombra especial frente a los ventanales, donde la luz del atardecer bañaba todo con un tono cálido. Valentina estaba lista, con un vestido amarillo y una sonrisa nerviosa. «Hoy puedo hacerlo», dijo. «Lo siento en las piernas». Lucía se arrodilló frente a ella. «Te voy a sostener solo un poco. El resto lo haces vos». La niña asintió. El doctor observaba atento con las manos en la cintura. Alejandro se arrodilló al lado conteniendo el aliento. Lucía respiró profundo y susurró. «Contá conmigo, pero creé en vos». Valentina puso las manos sobre el reposabrazos de la silla. Lentamente, con un movimiento tembloroso, apoyó los pies en el suelo. El silencio era absoluto. Lucía sintió su respiración, el leve crujido de la madera bajo el peso de las piernas que volvían a despertar. Primero fue el pie derecho, luego el izquierdo. Un paso, después otro. Lucía la sujetó solo un segundo hasta que la sintió firme. «Eso es, chiquita», susurró, conteniendo las lágrimas. «No mires abajo, mira adelante». Valentina dio un tercer paso, y otro más. Y entonces, ante los ojos incrédulos de su padre, se soltó. «¡Papá!», gritó, riendo y llorando al mismo tiempo. Alejandro cayó de rodillas, sin poder creerlo. Lucía se tapó la boca. El doctor Santoro sonreía, conmovido. «Es un milagro», murmuró. «No», dijo Lucía con voz temblorosa. «Es amor». Valentina corrió, torpemente pero libre, hacia su padre, que la recibió en un abrazo interminable. Los dos lloraron, como si por fin el dolor hubiera encontrado su salida. Afuera, los pájaros cantaban entre los árboles. Era como si toda la ciudad de Buenos Aires se detuviera para mirar ese momento. Esa noche, Alejandro reunió a todos en el comedor. Había servido pasta, vino y risas. Valentina llevaba una pequeña flor blanca en el pelo, regalo de Lucía. «Quiero decir algo», dijo Alejandro poniéndose de pie. Miró a Lucía y a su hija. «Hoy fue el día más importante de mi vida. Y no por los negocios ni por el dinero, sino porque vi lo que el amor verdadero puede hacer». Hizo una pausa. «Lucía, vos llegaste a esta casa como empleada, pero te quedaste como luz. Gracias por no callarte». Ella bajó la mirada, emocionada. «No hice nada más que decir la verdad». A veces, Lucía, decir la verdad es lo más valiente que alguien puede hacer. Valentina levantó su copa de jugo. «¡Por Lucía!», gritó. Todos rieron y chocaron sus vasos. Días después, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Natalia, la hermana de Isabela. «Quería agradecerte», dijo. «Mi hermana fue trasladada a un centro de rehabilitación psicológica. Está mejor. Dijo que quiere escribirle una carta a Valentina». Lucía guardó silencio. «Tal vez sea un comienzo», respondió. «Sí». Natalia suspiró. «Gracias por no odiarla». Después de cortar, Lucía se quedó mirando el cielo por la ventana. No todo el mal se cura con castigo. Algunos necesitan comprensión, aunque duela. Una semana más tarde, Alejandro y Valentina preparaban un pequeño viaje al campo. «¿Venís con nosotros, no?», preguntó Valentina, abrazando a Lucía. «No puedo, mi amor. Tengo que visitar a mi hijo, pero prometo volver pronto. Te voy a extrañar».
dijo la niña con lágrimas contenidas. Y yo a vos, pero cada paso que des, pensá que estoy ahí, empujándote un poquito. Alejandro se acercó. Siempre vas a tener un lugar en esta casa, le dijo. Lucía sonrió. No hace falta, ya tengo un lugar, respondió, tocándose el corazón. Se despidieron con abrazos largos y promesas sinceras. El auto se alejó por el camino de piedra, mientras el viento levantaba las hojas doradas del otoño porteño. Lucía se quedó en la puerta, viendo cómo el sol se filtraba entre los árboles. Cerró los ojos y respiró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Esa tarde, en su casa modesta de Avellaneda, encendió la radio mientras preparaba mate. En las noticias mencionaban un proyecto nuevo del empresario Alejandro Ferraro, una fundación para ayudar a niños con discapacidad motriz, a la que llamó Fundación Valentina. Lucía sonrió, con los ojos brillosos. En la pared colgaba una foto de los tres. Ella, Alejandro y Valentina, frente a la pileta donde todo había empezado. Bajo la foto, una frase escrita por la niña. Gracias, Lucía, por enseñarme a creer con las piernas y con el corazón. La mujer acarició el papel con los dedos. Afuera, el cielo se tiñó de naranja. El día en que Valentina volvió a caminar, no solo curó las piernas de una niña, curó la herida de todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Lucía sonrió, tomó el mate y miró el horizonte con calma. No todos los héroes usan capa. Algunos usan uniforme azul, guantes amarillos y un corazón que no se rinde. Si esta historia te emocionó, contanos en los comentarios qué fue lo que más te tocó el corazón. Suscríbete para más historias reales y conmovedoras como esta.